93, John Milius dirigía Dillinger. Y sin olvidarnos, por último, la peli más reciente, año 2009, Enemigos Públicos. Actores como Johnny Depp y Christian Bale. Él te admira muchísimo. Joder, todo el país cree que eres un maldito héroe. ¿Dónde está el banco? En Sioux Falls. John, tenemos que llevarnos bien. ¿De acuerdo? O esto no funcionará. Sí. Así cerramos el expediente del enemigo número 1 de los Estados Unidos en aquellos peligrosos años 30, en los que la sociedad americana malvivía intentando recuperarse del crash del 29. Y este delincuente aprovechó esa cultura y esa circunstancia y ese contexto para pasar por ser un héroe, cuando en el fondo era un simple villano. Vamos a las noticias de las 2, una en Canarias. Venga, que luego seguimos con nuestro especial. Última hora en COPE. Estar informado. Son las 2, la 1 en Canarias. Sorprendente resultado de la segunda vuelta de las elecciones legislativas celebradas este domingo en Francia, donde la participación ha sido histórica. No votaban tantos franceses desde 1981. El cordón sanitario puesto en marcha por todos los partidos de izquierda unidos en el Frente Popular y por la formación del presidente Emmanuel Macron ha dado resultado, y la extrema derecha no solo no ha conseguido la mayoría absoluta que se atisbaba hace una semana tras la primera vuelta, sino que ni siquiera ha ganado. Queda tercera. Macron ahora pide tomarse un tiempo para analizar estos resultados y valorar qué gobierno se puede formar al no tener nadie mayoría. Además, ya tenemos la primera consecuencia de estos resultados. Arturo Ayestarán, buenas noches. Buenas noches. Y es que el actual primer ministro ha presentado su dimisión. Sí, Gabriel Attal ha asegurado que mañana le anunciará oficialmente esta renuncia a Emmanuel Macron, aunque eso sí, también se ha ofrecido mantenerse en el cargo de manera provisional porque en menos de 3 semanas en Francia se albergan los Juegos Olímpicos. El hasta ahora primer ministro ha asegurado que ha tomado esta decisión por fidelidad a sus principios. Esta tarde, el partido político que he representado en esta campaña no tiene mayoría. Fiel a la tradición republicana y conforme a mis principios, mañana por la mañana presentaré mi dimisión al presidente de la República. La victoria en estos comicios ha sido finalmente para el nuevo Frente Popular con 182 escaños, seguidos del partido de Emmanuel Macron, que ha alcanzado los 168. Por otro lado, el partido de Marine Le Pen se ha conformado con la tercera posición con 143. En Agrupación Nacional, el foco está puesto ahora en ocultar la decepción y tratar de convencer al electorado de que la subida de diputados del partido es suficiente como para considerar estas elecciones una victoria, pese a que los sondeos le estaban como claros vencedores. Desde el Elíseo se desliza que Macron, que este lunes viaja a Washington para participar en la cumbre de la OTAN, va a tomarse tiempo hasta que se instaure la nueva Asamblea Nacional para decidir sobre el gobierno que se pueda constituir, pero todo apunta a que Francia se enfrenta a un escenario de ingobernabilidad. Gracias, Arturo. De vuelta a España, el gobierno se reúne esta mañana con los agentes sociales en busca de un acuerdo para reducir la jornada laboral a 38 horas y media este año y a 37 y media a partir de 2025. Trabajo va a presentar una nueva propuesta con la que va a intentar que la patronal acceda a firmar ese pacto, aunque los empresarios ya han dejado claro durante estas semanas que no están de acuerdo con esta medida, que afectaría sobre todo a las pymes, con un coste directo para esas pequeñas y medianas empresas de 12.000 millones de euros. Sería una vuelta de tuerca más a esas pymes, como explica en COPE José Ignacio Conde Ruiz, subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Pues hemos hecho una reforma laboral, hemos subido mucho el salario mínimo, les estás metiendo demasiadas cosas como que te puedes cargar un poco la buena marcha del empleo. Yo creo que tiene un riesgo que no es necesidad de asumirlo, porque tampoco es que España tenga unas jornadas laborales más extensas que otros países, estamos más o menos en la media. Yo creo que esa no es la vía, yo creo que la vía es dentro de la negociación colectiva y sí que a lo mejor decirles, mira, os voy a dar un periodo transitorio. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Y en deportes, la selección española de baloncesto va a estar en los Juegos Olímpicos de París. Teresa Vasallo, buenas noches. Buenas noches, lo ha conseguido después de superar a las Bahamas 86-78. Estos serán los sextos Juegos Olímpicos de Rudy Fernández, que ha pasado por los micrófonos de Tiempo de Juego. Otra más, un preolímpico nuevo para nosotros y que lo que demuestra esta familia es al final competir hasta el final y la recompensa siempre es agradecida, ¿no? El poder vivir otras Olimpiadas.
Además, Carlos Alcaraz ha ganado en Wimbledon a Javert en octavos de final. El murciano consiguió cerrar el partido 3-1. Y la selección española de fútbol viaja hoy a Dortmund. Allí se prepararán para su encuentro de semifinales ante Francia. No jugarán Lenormand y Carvajal por acumulación de tarjetas, ni Pedri por lesión. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora seguimos escuchando La Noche de Cope con Adolfo Arjona. Cope, estar informado. Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en @La Noche de Arjona. En nuestro muro de Facebook, La Noche de Arjona. O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504. Bueno, si te sumas a esta hora de la madrugada o si lo haces al descargarte el podcast del programa, déjame que te diga que mi nombre es Adolfo Arjona. Que cada madrugada de domingo a lunes me encuentras aquí en los micrófonos de COPE, en este programa que llamamos La Noche de Arjona. A ver, ¿y qué va a pasar en los próximos 50 minutos? Pues que sean Mónica García y Carmen lo que nos cuente qué es lo que va a ocurrir. Mónica, Carmen, buenas noches de nuevo. Hola, Adolfo. Hola. Lo que va a pasar, lo que vamos a relatar en los próximos minutos es la vida de película, absoluta película, que tuvieron 3 personajes que a todos nos suenan en mayor o menor medida. Personajes que seguro que muchos oyentes van a decir, no, pero si esos son de ficción, ¿no? Son personajes de las pelis, pero que fueron tan reales como nosotros. Bueno, ¿y a qué personaje se refiere Mónica? Pues vamos a descubrir las historias de Buffalo Bill, de Pocahontas y de James Braddock. Es decir, Pocahontas fue un personaje real, Buffalo Bill fue un personaje real y no son personajes de ficción. Pues efectivamente, no son personajes de ficción. Vamos a comenzar con el boxeador, con James Braddock, cuya vida queda maravillosamente reflejada en la película Cinderella Man. Como si de la misma Cenicienta se tratara, la historia del boxeador neoyorquino Jim Braddock tuvo un final feliz. De ahí que haya pasado a la historia como toda una leyenda del boxeo, como Cinderella Man, el ceniciento del ring. Como ya ha escrito Damon Runyon, sin duda es el hombre cenicienta. Cinderella Man. ¿Cinderella Man? Sí. Oh, me gusta. Braddock nació el 7 de junio de 1905 en el seno de una humilde familia. Sus padres, Joseph y Elizabeth, habían emigrado a Estados Unidos desde Irlanda buscando grandes oportunidades. Tras unos años viviendo en una pequeña casa de Nueva York, la familia Braddock se traslada al tranquilo condado de Hudson, en Nueva Jersey. Allí los 7 hermanos crecen felices. En el caso de Jim, soñando con convertirse en un ingeniero del ferrocarril. Pero tras cursar solo los estudios básicos, Jim Braddock comenzó a trabajar en una imprenta, donde se despertaría su afición por el boxeo. Afición a la que dedicó buena parte de su tiempo libre durante los siguientes 6 años. Tras todo ese entrenamiento amateur, Braddock se profesionaliza. Su 1,90 m de estatura y su complexión delgada le hacían oscilar entre las categorías de peso medio y peso pesado. Estás en el buen camino. No te digo más, Jimmy. Tendrás tu oportunidad. Bien, veamos qué hay aquí. 890 para Janet, 770 para Louis Whitey, 1000 para pagar el ring, mis 2660 y tus 3540 hacen $8.860. Guárdalo bajo el colchón irlandés. Las cosas no le iban del todo mal. Sobre el ring se iba haciendo un nombre y fuera de él iba formando una familia con May, con la que tendría 3 hijos, Jay, Howard y Rosemary. Pero a Jim Braddock le tocó vivir uno de los momentos más complicados de la historia reciente, la Gran Depresión de 1929. Como millones de americanos, Braddock lo perdió todo, a lo que se sumó una fatídica lesión en una mano que le impedía volver a ponerse los guantes de boxeo. Tuvo que acostumbrarse a mendigar por un trabajo mal pagado y a hacer cola para recibir una ayuda con la que alimentar a su familia. 6,74. ¿Qué piden por conectar? 4 meses. 44,12. Aunque trabajara 26 horas al día en vez de 24, no llegaría. No tenemos nada. No nos queda nada que vender.
Fueron 5 largos y duros años, hasta que en 1934 recibió la visita de su antiguo entrenador y representante, Joe Gould. Le ofreció una serie de combates con los que ganar dinero y tras los que se escondían las ganas de impulsar de nuevo la afición y las apuestas en el boxeo. A pesar de que no las tenía todas consigo, Jim Braddock volvió al ring donde nunca era el favorito, pero terminaba tumbando a sus rivales. Cuentan las crónicas del momento que fueron épicas sus victorias ante John Con Griffith, John Henry Lewis, Art Lasky y contra el sádico Max Baer, al que arrebató el título de campeón del mundo de los pesos pesados el 13 de junio de 1935 en un abarrotado Madison Square Garden. Señoras y señores, ya tenemos el veredicto. La decisión es unánime. El ganador y nuevo campeón mundial. Contra todo pronóstico, Jim Braddock, al que ya habían apodado como Cinderella Man porque resurgía de sus cenizas, libró una espeluznante pelea contra el corpulento y brutal Max Baer, una victoria sobre el ring que lo convirtió en toda una leyenda del boxeo. Vamos a conocer un poco más a este personaje. Me acompaña, tengo el gusto, el honor de recibir a esta hora a José Luis García. Querido José Luis, muy buenas noches. Hola, Adolfo, ¿qué tal estás? Buenas noches. Bueno, director de cine y diría yo experto, gran aficionado y experto en la historia del boxeo. Oye, desde el punto de vista físico y como púgil, ¿cuáles eran las características de Jim Braddock? Bueno, si fuera futbolista diríamos que correoso, pero era un tipo que se fajaba en cualquier campo y era fuerte y era rápido. Entonces los pesos pesados no eran tan grandes como ahora. Podía haber pasado muy bien como hizo de peso medio a peso pesado. Pero bueno, era eso que llamaban en Estados Unidos underdog. Nunca era, como habéis dicho vosotros, el favorito, ni en las apuestas, ni de cara a la crítica o a los críticos o a la prensa, ¿no? Pero bueno, la historia suya ha quedado porque es eso, es el hombre Cenicienta. Ha sido la Cenicienta del ring y gracias a eso pues se pudo hacer esa estupenda película Ron Howard. Pero bueno, son casos que vemos en deporte frecuentemente ya. Eso se da mucha frecuencia en el boxeo también. Y es el caso más importante es el de Cinderella Man, porque claro, Jim Braddock era el underdog, el perdedor ante Max Baer. Nadie daba un duro por él, pero Max Baer, que ya vivía en Hollywood, había, como te diría yo, sus entrenamientos había relajado, ya no tenía esa punta de velocidad también que tenía antes, y perdió la pelea. La perdió como acabas de decir, una decisión unánime, o sea que no hubo dudas. Lo que pasa es que luego estábamos en la edad de oro, como habéis dicho, y claro, cualquiera de allí, de los que estaban, eran tremendos. Él luego se enfrenta, por desgracia, con Joe Louis, un Joe Louis que estaba empezando prácticamente su carrera, que era imbatible, era terrible, y le quitó el título, naturalmente, a Braddock. Pero bueno, es una historia muy bonita, la depresión americana, los años 30, la época dorada del boxeo. Imagínate, se llenaban estadios, el Soldier Field de Chicago metió 108.000 personas para ver la pelea aquella que se llamó de la cuenta larga, ¿no? Pero bueno, le pilla esa época estupenda a él. Uh-huh. Oye, el hecho de formar parte de una familia inmigrante irlandesa, de haber tenido una infancia difícil, de haber conseguido llegar a lo más alto en el boxeo, ¿estos eran los ingredientes perfectos para que millones de americanos lo apoyaran? Es decir, ¿se veían reflejados en él? Y todo eso, naturalmente, en el contexto de la época dorada del boxeo. Bueno, supongo que como él habría muchos, incluso boxeadores, incluso también irlandeses, que no pudieron triunfar. Eso no quita para que Braddock era muy buen boxeador, o sea, no se llega al campeón del mundo como si tal cosa. Ten en cuenta que Max Baer se había cargado a Primo Carnera en una pelea que no había ningún tipo de tongo ni nada, lo liquida, y entonces se enfrenta al campeón del mundo. Pero no solo es un problema de suerte, de oportunidad, de esa cosa de el chico que no se espera que vaya a ganar, es que Braddock era muy buen boxeador. Braddock era, como te digo yo, era un tipo fuerte, valiente, de los que no daban un paso para atrás. Todo el castigo que podía coger lo sufría muy bien, y bueno, y pegaba, claro, y era rápido sobre todo. Yo creo que para ser como era un peso pesado era un boxeador muy rápido, y eso estaba muy bien. No es que fuera un Cassius Clay, naturalmente, o Muhammad Ali, pero era un tipo
muy rápido para su peso. Y bueno, lo que sí es evidente es que es un ejemplo para millones de gente que acaba de llegar a Estados Unidos. Estamos en oleadas de una inmigración tremenda, no solo irlandeses, sino de todo tipo. Te recuerdo que había muchos pastores vascos que fueron allí, y bueno, y irlandeses y islandeses, y de todo tipo de gente que iba allí y veían que era la tierra de las oportunidades en cualquier campo, decían eso. Allí el hombre puede llegar de la nada a millonario, que se decía, ¿no? Y este fue uno de los casos que salió, pero claro, gracias a su propio esfuerzo también. José Luis, ¿qué me puedes contar? Porque tras ganar el título de campeón del mundo de peso pesado en el año 35, lo hemos oído, en 1935, ¿qué fue de Cinderella Man? ¿Él siguió peleando en el ring? Es que ten en cuenta que entonces era la época dorada del boxeo por varias razones. Una de ellas es que solo había 8 campeones. O sea, que había 8 categorías. Ahora debe haber como 30, porque hay 3 pesos paja, welter medianos, no, había 8. Y eran campeones solo 8. Pero el campeón por excelencia era el campeón de los pesos pesados, de champ, como llamaban ellos. Entonces, claro, ser el campeón, cuando entrabas en cualquier lugar, en un restaurante, en cualquier sitio de esos, pues Dempsey, fíjate lo que fue Jack Dempsey, ¿no? Eras como un ídolo para las multitudes, el campeón. Y él, bueno, yo creo que alcanzó el momento justo de su perfección en cuanto a técnica y en cuanto a fuerza, y luego viene ese punto que vas bajando. Pero él hubiera aguantado más tiempo si no hubiera tenido a Joe Louis. Es que Joe Louis es probablemente junto, no sé, es difícil en pesos pesados, pero junto con Cassius Clay, Joe Louis, Rocky Marciano, está entre los 3 más grandes boxeadores que ha dado la historia del box. Entonces, claro, si le hubiera tocado otro más asequible, pero para Braddock le toca a Joe Louis. De todas maneras, bueno, bastante hizo con proclamarse campeón del mundo, aseguró su vida, la de su familia, y bueno, y entró en la leyenda, además. Correcto. Jim Braddock es un hombre que había visto cómo la Gran Depresión de 1929 había terminado arruinándole y haciéndose pasar literalmente hambre tanto a él como a su familia. Algunos todavía recuerdan que Braddock llegó a ser aspirante al título de los pesos semipesados. Su condición de joven promesa desapareció de golpe cuando en el 29 Tommy Logan lo mantuvo a raya durante 15 asaltos. Desde entonces, un Braddock castigado por las lesiones solo ha mostrado un leve atisbo de lo que pudo ser, y sus combates se cuentan por derrotas. Me hablas de, en esa época, 8 grandes campeones de las 8 categorías que cuando entraba en cualquier espacio público le veían como una leyenda. A raíz de su retirada del ring, a finales de los años 30, ¿cómo fue su vida? Es decir, se termina arruinando y supongo que muerde el polvo, ¿no? Sí, bueno, todo eso es ya material literario. Eso es Más dura será la caída, la novela de Butzulver, que cuenta todas estas cosas. Pero claro, al haber esas 8 categorías, todos los campeones eran verdaderamente campeones. Nosotros tuvimos muy mala suerte porque en una época, si no dorada, así de plata del boxeo español, hubo boxeadores que pudieron haber sido campeones del mundo, como Jun Martín, como Galiana, pero claro, entonces costaba muchísimo llegar a que te nombraran incluso aspirante o challenger, ¿no? Pero claro, dentro de eso, los más grandes, estrellas, los más grandes eran los campeones de los pesos medios, que es la división reina, por eso lo llaman, porque tienes la agilidad de un peso ligero y la potencia de un peso pesado. Pero entre medios y los campeones de los pesos pesados. Ten en cuenta que estás hablando de Jack Dempsey, que era una de las figuras legendarias, no del deporte, de la sociología americana. Dempsey siguió siendo legendario y tenía el bar aquel suyo al lado de Times Square, donde acudían los escritores, los boxeadores, promotores, durante muchos años. Entonces, en esa mitología estaba Braddock, porque lo que había hecho él era una cosa que iba en contra de la lógica. Nadie esperaba que un tipo que además estaba retirado, ya se había retirado del boxeo, que había trabajado de estibador, que volviera y que tuviera naturalmente un manager con una fe extraordinaria en él, ¿no? Y que pudiera tener esa posibilidad. De ahí, por ejemplo, si trasladas lo de Cinderella Man a Rocky, pues es la misma historia. El potro italiano, la película que escribe
Stallone, pues es eso también, un tipo ya sin ninguna posibilidad, y de repente se le presenta la oportunidad en unas navidades de pegarse con el campeón, y bueno, es esas cosas que ocurren, ¿no? Porque que gustan, que ahí nace una especie de épica que solo tiene evidentemente el boxeo. Y luego en esta película de Ron Howard, que es un director estupendo, estaba Russell Crowe, que tiene una facilidad enorme para meterse en la piel de cualquier tipo que haga. Lo mismo te hace Master and Commander que te hace a Braddock. Y bueno, y eso junta con que algo que estaba olvidado, dormido, de repente con la película se volvió a poner en marcha, se volvió a escribir en los periódicos, en los suplementos literarios, y bueno, y se vuelve a renacer otra especie de leyenda que parecía dormida, pero eso se da mucho en el boxeo. La película de la que habla Garci, dirigida por Ron Howard, interpretada por Russell Crowe, su título Cinderella Man, una película firmada en el año 2005. Es la edición vespertina. Un combate de cuento de hadas para Braddock. El boxeador Jim Braddock ha regresado de entre los muertos para dar un nuevo sentido al valor en este país. Oh, es bonito. Sí. Lo ha escrito Sporty Lewis. ¿Sporty Lewis? Sí. Y sigue. En una tierra que vive oprimida, Braddock con su vuelta es un canto de esperanza para los americanos. Personas que estaban dispuestas a tirar la toalla encuentran inspiración en su nuevo héroe, Jim Braddock. Doy por supuesto que la peli la has visto. ¿Tienes la impresión de que refleja la vida real de esta leyenda del boxeo? ¿Te parece un buen trabajo cinematográfico? Sí, magnífico. Yo creo que el trabajo de Ron Howard, que es un director de primerísima línea, es muy bueno, y los actores son todos extraordinarios. Es un reparto magnífico. La reproducción de la época es fenomenal, tanto en los interiores con los muebles, el mobiliario, la reconstrucción de las casas, de los interiores, como te digo, repito, es muy buena, y los exteriores también. El Garden está muy bien, como todo lo que era el Garden de la Octava Avenida con la calle 50, ¿no? Que es el mejor de todos los gardens que ha habido, sin ningún género de duda. Ha habido, me parece que son 5, el de ahora está junto a la Penn Station, en la estación de Pensilvania, pero el bueno era el anterior, el de la Octava con la 50, y está todo muy bien, y aquel Nueva York, los taxis de la época, y todo, los muelles. Es que es un director de primera línea, y es una película, digamos, o sea que no es una película que esté planteada y que va a salir casi por generación espontánea, ¿no? Es una producción A, y que está muy bien llevada, y a mí me parece que es una película magnífica, y es más de esas que según pasan los años te la encuentras en televisión y la vuelves a ver sin pestañear, y te la vuelves a ver entera. Ese nuevo género que hay de las que no puedes apartar los ojos cuando estás en el salón de tu casa y la estás viendo, porque está muy bien de interpretación, de fotografía, de música, la banda sonora es muy buena, la historia y todo. Entonces se va a convertir en un pequeño clásico con el tiempo. Bueno, fíjate, esa película refleja aquella mítica noche de entre otras cosas, aquella noche de 1935. Garci no pudo vivirlo en primera persona, Garci es del 44, pero me imagino, José Luis, 44. Correcto, que entre las miles de horas de conversación sobre boxeo con nuestro queridísimo poeta, periodista, cronista de boxeo, con el profesor, con Manuel Alcántara, ¿alguna vez habéis hablado de la gesta que logró Jim Braddock? Porque, claro, él tendría, Alcántara, unos 7 años cuando el mundo miraba hacia el ring instalado en ese Madison Square Garden de Nueva York. ¿Alguna vez hablaste con Alcántara de este boxeador? Sí, por supuesto. Manolo era un modelo del 28. Había nacido en el 28, y yo, como dices tú, un modelo del 44. Pero bueno, desde que nos conocimos en el año 73, pues hemos hablado de boxeo, de todo tipo de boxeo, y por supuesto hablábamos de Jim Braddock. Por razones de vecindad aquí en Málaga, yo he tenido oportunidad de encontrarme en los sitios más increíbles, y en algunos que, naturalmente, conociendo a Alcántara, cualquiera esperaría, ¿no? Y con él he tenido oportunidad de hablar de muchas cosas. Una noche recuerdo que con un buen gin tonic frío y delante de una cámara de televisión estábamos hablando de boxeo, y tú mismo has utilizado un término como tongo, que forma parte también de la cultura del propio boxeo. Permíteme, por favor, que durante un minuto oigamos al maestro cómo disfrutaba hablando de boxeo. Fue esta conversación que tuve oportunidad de mantener con él hace ya algún tiempo, pero que me apetece evocar y compartir contigo ahora. Escúchale. El tongo en boxeo solo lo sabe uno, el que se va a caer, porque la función del tongo es darle moral al vencedor, ¿no? Eso en el arranque, en el inicio de una carrera de un muchacho que prometa y que lleve
4 o 5 combates seguidos ganados por KO, y en los carteles empiezan a decir el rey del KO. Bueno, el que lo cuida es el empresario, dice que no me tocan a este que me está llenando el local. Yo no quiero que esté. Y entonces le traen algún boxeador que ya sin carrera o más antiguo o con pocas probabilidades y pocas esperanzas de éxito, y le traen a un rival con un sobresueldo no para dejarse ganar, para caerle, porque en general es un rival ya inferior o pasado de edad, ¿no? Un paquete, ¿no? Pero es un mundo muy turbio, como todo lo que toca el dinero. Su majestad, el dinero es terrible. En todo caso, hacer eterno a Alcántara es leerlo y también volver a oírlo, porque es una gozada oírle, ¿verdad? Muy emocionante para mí volver a oírle su voz, y han sido tantas y tantas las charlas hasta madrugada en Rincón de la Victoria, en Málaga. Claro, él era un malagueño tremendo, ¿no? Y bueno, y han sido muchos días, años, y me ha producido un poco de emoción volver a oír su voz, ¿no? Con ese deje un poco de Málaga, y me lo imagino contigo tomándoos un gin tonic, y antes probablemente os habríais tomado un Dry Martini, que él los hacía muy bien, y además hizo la mejor definición de la historia del Dry Martini, que es un cuchillo disuelto, como dijo él. ¡Qué bueno! Bueno, pues hemos hablado de Jim Braddock, apodado Cinderella Man, el hombre que no se dejó tumbar. Él es otro de los personajes reales que se han convertido en una leyenda. José Luis García, gracias, un abrazo, amigo. Oye, Adolfo, muchas gracias. Gracias. A tu disposición, cuando quieras. Por el sonido que oyes, deduces que continuamos en el continente americano, pero vamos a viajar en el tiempo. Del Estados Unidos de Cinderella Man al Estados Unidos que le tocó vivir a Buffalo Bill. Es otro personaje que fue real, aunque la leyenda y la tele pudiera haber confundido a algunos. Un momento, Bill, alguien quiere conocerte. Muchacho, está irreconocible con esa pinta, pero es el mejor explorador al oeste del Mississippi. Dale la mano a Buffalo Bill. ¿Qué tal, jovencito? Muchacho, este hombre me ha enseñado todo lo que sé. Buffalo Bill no solo fue un explorador, fue también soldado, cazador de bisontes, fue incluso un empresario de circo que viajó con su show por Europa. Estuvo aquí en España, en Barcelona. Vamos a escucharlo. William Frederick Cody, conocido como Buffalo Bill, nació al oeste del río Mississippi, cerca de Leclerc, en Iowa. Era el 26 de febrero de 1846. Siendo apenas un niño, vio morir a su padre, Isaac Cody, al que apuñalaron tras pronunciar un discurso en contra de la esclavitud. Con solo 11 años, Buffalo Bill se convertía en el cabeza de familia. ¡Pasajeros a bordo! No te pongas nerviosa, ya vendrá. ¡Vamos, Bill! ¡Date prisa! Ya voy, Luz. Comenzaba a forjarse la leyenda. A pesar de su corta edad, comenzó a trabajar como transportador, posteriormente como agente del Pony Express, el servicio de correo rápido que cruzaba Estados Unidos. Más tarde, como conductor de diligencias. Y llegó una de sus facetas más conocidas, explorador del Ejército de la Unión, es decir, de los estados del norte que luchaban por abolir la esclavitud. ¿Custer va a enviar munición al fuerte Piney? Eso es lo que pretende, suponiendo que 48 hombres sobrevivan a 1000 Cheyennes. ¿Crees que lo conseguirán? Depende de por dónde les envíe Custer. Van a través de Deep Valley. Hasta el paso de Republican. Sí. Puede que por ahí lo consigan. Lo conseguirán si les guía Bill Cody. Bill Cody, es decir, Buffalo Bill, apenas tenía 22 años y ya comenzó a forjar su leyenda como uno de los mejores exploradores de los Estados Unidos, labor por la que fue incluso condecorado. Exploraba territorio de los indios, cazaba bisontes e incluso se implicó en la construcción del ferrocarril de Kansas al Pacífico. Y mientras la fama de Buffalo Bill iba creciendo, también lo hacía su familia. Voy a ayudar a Bill. ¿No me cree capaz? Pues no lo sé, señora. Ábreme. Mató a su primer indio a los 12 años. Pero no. A los 14 trabajaba en el Pony Express. Es uno de los mejores exploradores del oeste. Bill me ha prometido olvidarse de todo eso de matar indios y esas barbaridades. Lleva el oeste en la sangre y eso nadie puede cambiarlo. Hace mucho que no van por aquí. Todo está cambiado. ¿Por qué no va a cambiar? ¿Sabe? Queremos poner un hotel. ¿Cody? ¿Sí?
De su infeliz matrimonio con Luisa Frederici, con la que se había casado el 6 de abril de 1866, iban naciendo hijos: Arta Lucille, Kit Carson, Ora Maude e Irma Lewis. Dos de ellos, Kit y Ora, fallecieron siendo jóvenes. Aquellas pérdidas hicieron que Buffalo Bill se volcara en sus viajes y su trabajo. Llegaría a convertirse en un gran empresario. Una faceta que nos deja su propia ciudad con el nombre de su propio apellido. En 1895 funda Cody, en el estado de Wyoming, a pocos kilómetros del Parque Natural de Yellowstone. Además de fundar la ciudad, ordenó construir 3 hoteles y el rancho familiar. La leyenda de Buffalo Bill seguía creciendo. A su faceta como explorador, soldado y cazador de bisontes se sumaba la de empresario de éxito. No contento con todo lo conseguido durante su vida a base de esfuerzo, decide fundar su propia compañía de espectáculos a sus 37 años, la Buffalo Bills Wild West. En aquella época, hablamos de finales del siglo XIX, se habían puesto de moda los grandes espectáculos itinerantes y Buffalo Bill vio un potencial y rentable negocio que le permitiría seguir forjando su leyenda. Una leyenda que no dejó de crecer hasta el mismo día de su muerte, el 10 de enero de 1917. Una leyenda, la de Buffalo Bill, que todavía hoy, en pleno siglo XXI, sigue teniendo su propio legado. Nos va a ayudar a conocer la magnitud de este personaje real, el escritor, historiador y conocedor de la historia de América, Borja Cardelús. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos hablando de un hombre que nació a mediados del siglo XIX, cuya fama ha llegado hasta nuestros días. ¿Cómo olvidar a Buffalo Bill? ¿Esto por qué es? ¿Quién fue Buffalo Bill? Bueno, esto es porque a los norteamericanos les gustan mucho sus héroes, sus propios héroes, sus héroes de leyenda, sus mitos que han cultivado de una manera extraordinaria, ¿no? Buffalo Bill fue uno de los constructores morales, digamos, e históricos de los Estados Unidos, al igual que David Crockett, al igual que David Bowie, o que los exploradores Lewis y Clark, sobre todo porque fueron hombres de frontera, esa frontera que estaba en el oeste de los Estados Unidos, que para ellos, para los norteamericanos, era un territorio salvaje, pero que sin embargo España llevaba en ellos más de 150 años, por cierto. Oiga, el apodo de Búfalo, tengo entendido que este sobrenombre se lo robó a un gran cazador de bisontes, ¿no? Sí, parece ser que hizo una apuesta con él, un reto, a ver quién cazaba más búfalos, más bisontes. En realidad es el bisonte americano. El nombre de búfalo no es muy correcto. Pero bueno, el caso es que hizo una carrera, de una competición con él, a ver quién cazaba más bisontes, y ganó él porque usó un rifle de repetición que, aunque era más corto en su trayectoria, le permitía cargar y descargar mucho más rápido, y le venció por bastante, por un tercio más de bisontes cazados, y por eso adoptó su nombre. Eso dice la leyenda. Lo que sí es cierto es el hecho del reto, del concurso entre ambos. Hay quien puede pensar que, en fin, fue un juego un poco macabro, matar búfalos, matar bisontes, pero ojo, porque precisamente lo que pretendían era proveer de carne a los trabajadores que construían el ferrocarril, y los búfalos eran una fuente de alimentación muy importante. Contado esto, con los espectáculos sobre el salvaje oeste recorrió no solo Estados Unidos, decía yo, también Europa, e incluso estuvo en una ocasión en Barcelona. ¿Cómo se vivió aquel acontecimiento en la Barcelona de principios del siglo XX? Sí, bueno, antes de eso apostillo que efectivamente Buffalo Bill abasteció a los trabajadores del ferrocarril en su construcción, pero al mismo tiempo privó del alimento esencial a los indios, de manera que el saldo no es muy positivo. Pero en lo que concierne a Barcelona, efectivamente llegó con una aureola de leyenda, con una expectativa enorme en Barcelona, pero luego la realidad no igualó a las expectativas que se habían formado sobre el espectáculo. Al principio fue mucha gente, pero las entradas eran muy caras, y luego pues la verdad es que estuvo mucho menos tiempo del previsto. Quedó muy disgustado Buffalo Bill de esta visita. Hubo muchos encontronazos más bien de los indios que llevaba
con habitantes de Barcelona, y el caso es que cuando regresó a Europa para una segunda gira, pues no acudió a Barcelona. Bueno, hay que explicar que la visita, desde el punto de vista logístico, en esa época tuvo que ser tremenda, porque en el primer viaje he leído que viajaron con él 200 personas, pero que en el segundo espectáculo de Buffalo Bill llegaron a viajar hasta 1.200 personas. Claro, 1.200 personas que causaban no pocos problemas, porque mucha gente provenía del oeste semisalvaje, eran nativos contratados para la ocasión, y la verdad es que el encuentro fue desafortunado con Europa, ¿no? Entre ellos, no en este viaje a Barcelona, pero solía acudir Toro Sentado, Sitting Bull, que un triste desenlace para una vida de leyenda como es la de este jefe indio, pues que acabó malviviendo en el espectáculo de Buffalo Bill. Es un poco triste, ¿no?, recordar lo que había sido Toro Sentado en las praderas del oeste norteamericano, y cómo acabó sus días en un espectáculo, realmente para él bastante humillante. Entiendo. De su vida personal conocemos poco. Sabemos que tuvo un matrimonio poco feliz y que de sus 4 hijos fallecieron 2. ¿Qué fue de su familia conforme iba creciendo su fama, conforme iba creciendo la leyenda? Bueno, como realmente Buffalo Bill tenía una fama insuperable, pues tenía también muchísimos requerimientos amorosos. La verdad es que eso y su propia vida nómada, con su espectáculo y con sus correrías, pues no casaba bien con el matrimonio. Entonces el matrimonio fue muy mal. También sus hijos, 2 de ellos murieron, y el caso es que la familia de Buffalo Bill pues no fue lo afortunada que él hubiera pretendido en un principio, ¿no? Borja, no sé si estarás de acuerdo conmigo. Lo maravilloso de este hombre es que, en fin, le metía mano a todo, a cualquier cosa. Es decir, si hubiera nacido hoy en día, sería igualmente un hombre sin duda reconocido y un hombre de éxito. Soldado, explorador, cazador de bisontes, empresario hotelero, empresario de espectáculos, actor. En su opinión, ¿cuál cree que fue su mejor faceta, la que brilló más? Bueno, era lo que hoy se diría un emprendedor. Efectivamente, era un hombre sobre todo de acción, ¿no? Y en la faceta en la que más destacó fue desde luego, y por la que es más conocido, como cazador de bisontes, porque en unos pocos meses, quizá no llegó al año, llegó a abatir nada menos que 4.000 bisontes de las praderas para alimentar a los trabajadores. Este es el hito, el tema que le ha dado más fama mundial e histórica, y la verdad es que su fama sigue en estos momentos, aunque desde luego en estos momentos también hay que decirlo, es una figura controvertida en los Estados Unidos. ¿Cómo lo recuerdan actualmente los americanos? Bueno, hoy tendría muchos problemas Buffalo Bill, tendría muchos problemas con el movimiento animalista, porque la verdad es que como cazador fue un verdadero depredador. Hay que tener en cuenta que los españoles ya habían cazado búfalos anteriormente, pero de una manera mucho más discreta y mucho más prudente, no con esas cifras desproporcionadas. De modo que con el animalismo tendría muchos problemas. Y no digamos con el movimiento indigenista que está levantándose con una fuerza enorme en los Estados Unidos, de los indios supervivientes de aquellas épocas, que desde luego acusarían a Buffalo Bill de pintar una escenografía en la que los buenos eran los americanos y los malos eran ellos, ¿no? Eso no sería políticamente muy incorrecto en estos momentos. Imagino que estaremos de acuerdo que probablemente el cine, la pequeña pantalla, ha contribuido a que hoy haya gente que siga pensando que Buffalo Bill es un personaje de leyenda, que no fue un personaje real, ¿verdad? Sí, por supuesto. El cine es el que ha proporcionado todo eso. Y es curioso que sobre todo el cine del oeste, el western famoso de Hollywood, todo descansa en el manejo ganadero de las marismas del Guadalquivir, que es el que se exporta a los Estados Unidos. Hollywood se incrusta, digamos, en el territorio de los Estados Unidos, y Hollywood lo ve muy bonito y lo lleva al cine y lo hace pasar como un producto americano, cuando en realidad es un producto español. Como digo, íntegramente el modelo ecuestre y ganadero de las marismas del Guadalquivir de Andalucía. Añadamos que en la ciudad que fundó y a la que le puso su apellido, Cody, se puede visitar el museo que lleva su nombre, el Museo Buffalo Bill. En definitiva, Buffalo Bill, de no tener nada a construir una vida
que ha traspasado fronteras espaciales y temporales. Una vida real, convertida en leyenda. Borja Cardelús, escritor, historiador y conocedor de la historia de América. Señor, gracias por atendernos a estas horas. Gracias. Muchas gracias, encantado. ¿Y si te digo que uno de los personajes más populares de Disney de las 2 últimas décadas existió? Me estoy refiriendo a la protagonista de una película estrenada por la factoría Disney en el año 1995. Seguro que adivinas. ¿Qué me refiero? A Pocahontas. Aunque la historia que reflejó la célebre cinta de animación muy poco tiene que ver con la realidad, lo cierto es que Pocahontas y John Smith fueron personajes reales y que se conocieron, aunque está más que cuestionado que entre ellos surgiera el amor. Nacida en 1595 en un territorio que hoy forma parte del estado norteamericano de Virginia, ella era la hija del jefe de la tribu de los Powhatan. Su nombre era Matoaka. Cuentan que una joven bella y traviesa, de ahí su apodo, Pocahontas, algo así como divertida, en la lengua algonquina, que era la que hablaba la tribu. A aquellas tierras, entonces colonia británica, llegaron en 1607 los colonos ingleses que fundaron el poblado de Jamestown. A partir de ahora, Capitán Smith, descubriréis lugares que ya no podréis negaros a explorar. Más allá de estas tierras, hay un mundo. El rey tiene sus esperanzas puestas en vos. Grandes planes. Unos meses más tarde de su llegada, un grupo de aquellos hombres con el capitán John Smith a la cabeza realizaron una expedición para conocer aquel lugar y se toparon con los Powhatan. Aquel encuentro no tuvo un final feliz. Varios hombres murieron y John Smith fue apresado. Los nativos prepararon una ceremonia para ejecutarlo. Estaba todo preparado cuando, según contaría el capitán años más tarde, una jovencísima Pocahontas se interpuso para evitar la ejecución. Ella siempre nos ayudó. Se arriesgó a perder la cabeza para salvar la mía. Nos trajo alimentos y sobrevivimos. Fue decisiva para evitar la catástrofe de esta colonia. A partir de entonces, la relación entre la tribu y el asentamiento inglés de Jamestown comenzaría una etapa de cordialidad. Tanto es así que los nativos proveyeron de víveres a los ingleses, con unos envíos a los que solía acudir la propia Pocahontas. Pero la hostilidad acabaría resurgiendo. Fue en aquellos años, en 1613, cuando los ingleses secuestraron a la joven de 18 años para usarla como rehén ante su padre. Fue trasladada a otro poblado, a Henrico, donde aprendió inglés y las costumbres de aquel pueblo. Para entonces, los colonos habían contado a los Powhatan que John Smith había muerto. Aquello era falso. Os traigo malas noticias. El capitán Smith ha muerto. Se ahogó durante la travesía. Durante su cautiverio en Henrico, Pocahontas conoció a otro John Rolfe, propietario de una plantación de tabaco que se enamoró de ella y que se convirtió en su marido. Pocahontas fue convertida al cristianismo y cambió su nombre por el de Rebecca Rolfe. De aquel matrimonio nacería el pequeño Thomas. Pero la historia ni mucho menos tendría un final feliz. En 1616, los Rolfe viajaron a Inglaterra, donde pasarían algún tiempo. Cuando se disponían a volver a Virginia, Pocahontas enfermó, quizá de neumonía, de disentería o de viruela. Falleció en Londres a los 21 años. John Smith le sobreviviría 14 años más. Querido hijo, te escribo esto para que algún día en el futuro puedas comprender un acontecimiento que apenas será un lejano recuerdo para ti. Tu estimada madre, Rebecca, cayó enferma durante nuestro viaje de regreso a Gravesend. Ella me recordó con serenidad que todos debemos morir. Me basta saber, añadió, que tú y nuestro hijo vais a vivir. Para abordar la historia de Pocahontas, me acompaña Manuel Trillo. Él es periodista internacional de ABC y experto en historia española en Estados Unidos. Querido Manuel, compañero, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Contaban Mónica y Carmen que Pocahontas era la hija del jefe de los Powhatan. ¿Quiénes eran estos los Powhatan? Bueno, los Powhatan en realidad era una confederación de aproximadamente unas 30 tribus de lengua algonquina, como habéis señalado, y dominaban pues esa zona próxima a la bahía de Chesapeake, en torno, pues bueno, cerca de donde está la actual capital de Estados Unidos, Washington, ¿no? Y bueno, pues era una tribu poderosa que rivalizaba con, una confederación que rivalizaba
con otros pueblos de la zona, y que a la llegada de los ingleses en 1607, pues vieron una oportunidad de aprovecharse de ellos para obtener armas y tener un nuevo aliado precisamente contra sus contrincantes en la zona. Entiendo. Por tanto, el padre era el jefe de los Powhatan. ¿De la madre de Pocahontas se sabe algo? Bueno, no hay demasiados datos. Se ha contado que se llamaba Nonoma Winasuske Tatatisque o algo así, perdonadme la pronunciación, y debía ser como la favorita del rey, del jefe Powhatan, ¿no? Bueno, al ser la favorita podía tener varios hijos con él. El jefe de los Powhatan tenía varias mujeres y su favorita era con la que podía tener varios hijos, ¿no? Con las otras, pues tal vez podía tener alguno. Pero esta parece ser que tenía pues un predicamento especial. Pero poco más se sabe de ella. Los colonos llegan a Virginia, se asientan allí creando el asentamiento de Jamestown. Mirad, señor. He encontrado ostras. Son grandes como mis manos, del tamaño de una piedra, y hay miles de peces aleteando en la orilla. Aquí viviremos como reyes. Son muchos meses en el mar y estoy cansado de explorar. Este lugar servirá. En este punto el mar es profundo y la costa nos protege. Controlamos el río y nuestros enemigos no podrán atacarnos por sorpresa. Procuremos no ofender a los indígenas. Así, si nuestras cosechas no prosperan, podremos tratar con ellos. Una vez establecidos en esta zona, nos adentraremos río arriba. Manuel, ¿cómo era la relación entre colonos y nativos? Bueno, pasó por distintas fases. En un principio, los nativos recibieron, bastante amistosamente a los recién llegados, porque, como decía, pues ellos veían en los ingleses unos aliados potenciales frente a sus rivales en el territorio. Y empezaron ofreciéndole comida, víveres de los que estaban muy necesitados los recién llegados, porque, en la época del año en la que habían llegado no dio tiempo a que plantaran suficientes alimentos como para sobrevivir. Además estaban en una zona donde el agua era salada, en fin, tenían distintas dificultades. Pero hubo un momento en que los ingleses empezaron a ver que se diezmaba su población, pues por estas dificultades, por las enfermedades, y empezaron a atacar, a agredir a los nativos. Con lo cual, pues empezaron una serie de hostilidades, y ahí fue precisamente cuando atraparon al famoso John Smith. Se cuenta que tiempo después de crear el asentamiento de Jamestown, los miembros de la tribu de los Powhatan capturaron a John Smith, como me decías, y que se disponían a ejecutarlo en una ceremonia sobre una piedra cuando Pocahontas lo evitó. ¿Esto pudo ser exactamente así? Bueno, esta desde luego es la escena más famosa, ¿no? Yo creo, de la historia de Pocahontas y de John Smith. Parece ser que, es algo tiene algo de realidad por lo menos, y así fue como lo contó en su día el propio John Smith, pero es el único testimonio que tenemos de aquel momento. Se ha debatido mucho entre los historiadores sobre esa escena, y la conclusión viene a ser que fue una forma precisamente de presionar, de forzar a los ingleses a un acuerdo favorable a ellos, es decir, a demostrarles quiénes eran los que mandaban allí, la capacidad que tenían de acabar con los ingleses, y de forzarlos pues a un acuerdo en que resultaran ellos beneficiosos, ¿no? O sea que, en cierto modo, es posible que hubiera algo de paripé en todo aquello, un cierto montaje, ¿no?, para amedrentar a los ingleses y poder llegar a eso, a un acuerdo. Hablando de montajes, entre Pocahontas y John Smith, ¿hubo realmente una historia de amor? Porque yo, por lo que he leído, tengo la impresión de que no. Sí, eso se empezó a fabricar esa historia, no con Disney, sino antes, incluso ya en el siglo XIX, con el romanticismo, se empezó a fabular con que ahí había una historia de amor. Pero hay que pensar primero que esta famosa escena en la que John Smith supuestamente estuvo a punto de morir a golpes, ¿no?, contra una piedra, en aquel momento Pocahontas tenía tan solo 11 años. Que es verdad que a lo mejor los parámetros de la época no eran los que son hoy, pero no dejaba de ser una niña, ¿no?
Y realmente con quien se casa finalmente es con John Rolfe, que también lo habéis contado, que se dedicó a plantar tabaco en Virginia, que acabó siendo el cultivo que permitió a este territorio salir adelante, y aunque tampoco fue del todo romántico ese matrimonio. Pero bueno, de eso hablamos ahora. Permíteme todavía resolver algunas dudas. ¿Es cierto que Pocahontas llegó a traicionar a su padre revelándole a John Smith que la tribu le había tendido una trampa para matarlo? Bueno, parece ser que hay algo de verdad en eso. Pocahontas era enviada por su padre al poblado de los ingleses, precisamente, pues bueno, en ese intercambio de bienes, de comida, etcétera, ¿no? Y es posible que en algún momento ella, que bueno, pues empezaba un poco a confraternizar con los ingleses, le avisaran. De todas maneras, tanto en lo que hemos hablado del posible romance como en otras historias, hay que ponerlo todo un poco en cuarentena y pasarlo por el tamiz de que todo lo que rodea a Pocahontas forma parte, en cierto modo, también de una estrategia de marketing de los ingleses, porque la colonia de Jamestown fue creada por la Compañía de Virginia, que estaba como loca por buscar nuevos fondos para la compañía, nuevos accionistas, ¿no? Con lo cual, digamos que la figura de Pocahontas, a lo mejor hablamos luego de ello, sirvió un poco de promoción de esta aventura, ¿no? Y entonces, pues bueno, todo está siempre un poco rodeado de, pues bueno, de esa... Está como más edulcorado, ¿no? Y siempre con ese halo de romanticismo o de... En fin, de hacer que Pocahontas fuera un nexo de unión entre dos mundos, ¿no? Correcto. Contábamos que Pocahontas se casó con un hombre viudo que consiguió el éxito introduciendo, como decías, una nueva variedad de tabaco en Virginia. Supongo que te pido que nos casemos. ¿Qué dirías? ¿Me lo estás pidiendo? ¿Dónde viviríamos? ¿Aquí? ¿O en Inglaterra? Quizá eso sería lo mejor. Así podrías olvidar tu vida en este lugar. Se casó con un hombre viudo, con John Rolfe. ¿Qué se sabe de su vida con Pocahontas? Bueno, la verdad que esta parte sí que es histórica 100%, y de hecho se conserva la solicitud que tuvo que presentar John Rolfe de autorización por parte del gobernador de Virginia para poderse casar con una nativa, que era una cosa absolutamente inédito entre los ingleses, ¿no? Entre los españoles esto fue mucho más frecuente, como sabemos, ¿no? Pero los ingleses tenían más prevención, digamos, ante la posibilidad de mezclarse con los nativos, ¿no? Entonces, bueno, esto sí que está documentado, que se produjo este matrimonio y finalmente se llevó a cabo, tuvieron un hijo y fueron después a Inglaterra. Correcto, la familia y Pocahontas viajan de Estados Unidos a Inglaterra, recalan en Brentford, la ciudad donde vivía John Smith, y Pocahontas se encontró con él, descubrió que estaba vivo. ¿Se sabe algo de aquel encuentro? Bueno, yo he llegado a leer que hubo algún cierto reproche por parte de ella, diciéndole, oye, que nosotros nos habíamos portado muy bien con vosotros y en cambio vosotros después os portasteis de una forma agresiva. Pero bueno, esto digamos que entra en esa otra zona en la que yo creo que se mezcla un poco la historia con la leyenda, ¿no? Pocahontas, como te decíamos, murió muy joven. Enfermó y falleció en Inglaterra a los 21 años. Manuel, ¿los restos, se saben dónde están los restos de Pocahontas? Bueno, sí, supuestamente están enterrados en la iglesia de San Jorge, ahí en Gravesend. Cuando se cumplieron los 400 años de su muerte hubo una serie de celebraciones allí. Yo, bueno, tuve ocasión de intercambiar unos correos incluso con el párroco y la verdad que se sentía muy orgullosos de esa parte de la historia, pues un poco por lo que decíamos, ¿no? Porque Pocahontas al final pues es un cierto modo un símbolo de hacer un puente entre esos dos mundos, ¿no? Que se encontraron en 1607.
nativos y colonos. Exactamente. Correcto. Pocahontas, ya convertida en Rebeca, y John Rolfe tuvieron un hijo, decías, el nombre del hijo es Thomas. ¿Qué fue de él? ¿Se conoce algún descendiente de Pocahontas? Bueno, cuando John Rolfe y Rebeca trataron de regresar a Virginia, que como hemos contado, ella falleció, John Rolfe sí que se volvió a Virginia y en cambio se dejó al hijo porque también parecía que estaba enfermando y no se vieron capaz de llevarlo de vuelta a Virginia en un viaje a través del Atlántico. Entonces permaneció hasta los 20 años en Inglaterra y de modo que ese fue la última vez que vio a su padre. Con 20 años, como digo, cruzó el océano, volvió a sus orígenes maternos, a Virginia, y entonces allí, al parecer, recibió herencia por las dos partes, es decir, por su abuelo, el jefe de los Powhatan, pero también por su padre, John Rolfe, que también había ido adquiriendo allí tierras en Virginia. Con lo cual, bueno, él se convirtió en un caballero inglés, digamos, en la nueva colonia de Virginia, que ya para entonces estaba empezando a prosperar, y bueno, pues se casó allí y también tuvo una hija que a su vez tuvo un hijo, y bueno, y de ahí se tuvo una amplia descendencia. Se llega a decir que hubo dos primeras damas que son descendientes o que eran descendientes de Pocahontas. ¿Ah, sí? Sí, una de ellas, Nancy Reagan, la mujer de Ronald Reagan, ajá, y la otra, la mujer de Woodrow Wilson. Pero bueno, como digo, yo siempre los temas de Pocahontas, todo me lo tomo con cierta cautela. En todo caso, con todo el rigor puedes seguir leyendo y disfrutando de las crónicas y del trabajo de Manuel Trillo en el diario ABC. Querido Manuel, gracias por atenderme. Buenas noches. Buenas noches a vosotros, muchas gracias. El boxeador Cinderella Man, el cazador y explorador del ejército Buffalo Bill y la princesa indígena Pocahontas. 3 historias fascinantes. 3 historias reales que sin duda superan la ficción. Bueno, boletín de noticias para saber lo que está ocurriendo en España y en el mundo, y te sigo acompañando desde los micrófonos de la COPE, aquí, en La Noche de Arjona. And the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on. Come away tonight, only you and I. And the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on. Come away tonight, only you and I. And the feeling goes on and on and on, and the feeling goes and on and on, and the feeling goes on and on and on. Come away tonight, only you and I. And the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on. Come away tonight, only you and I. And the feeling goes on and on and on, and the feeling goes and the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on. Come away tonight, only you and I. And the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on and on and on and on and on, and the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on. Come away tonight, only you and I. And the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on, and the feeling goes on and on and on. Come away tonight, only you and I. And the feeling goes on.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche. COPE. Estar informado. Los ves en el campo. ¡Nico Williams vuelve a ponerla! Vibras con ellos. ¡Centro Cucurella! Pero, ¿cómo son? Nacho, al todavía capitán del Real Madrid. Nosotros sabemos que tenemos mucho potencial, pero es verdad que hemos llegado a la Eurocopa en la mejor dinámica. Solo en COPE encuentras juntos a los números 1 del deporte y a los números 1 de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Nico Williams. Hola, Nico. Hola, buenas. ¿A quién le dedicas los goles? A mis padres. Lamine Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España. Buenas noches, ¿qué tal? Son las 3, las 2 en Canarias. Última hora en COPE.